Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En la sesión del día de hoy, nosotros vamos a hablar sobre el conocimiento histórico como construcción. ¿Ya? El objetivo del aprendizaje es comprender el significado del concepto de historia como disciplina y el cómo enseñarla, esto aplicado a la historia del siglo XX. En primer lugar, nosotros debemos aclarar ciertos conceptos sobre el conocimiento histórico como construcción. En primer lugar, nosotros debemos hacer la diferencia entre historia e historia. Como pueden ver, existe una historia con mayúscula y una historia con minúscula. En primer lugar, la historia con mayúscula es esta disciplina que se encarga de la investigación y la recopilación de datos. Si ustedes alguna vez hicieron algún trabajo, alguna investigación, ahí es donde cae la historia con mayúscula, que es ustedes cuando recopilan los datos, los procesan y posteriormente los explican, es la encargada de la historia con mayúscula. Pero cuando hablamos de historia con minúscula, nosotros nos referimos al relato histórico, a ese relato lineal que tiene un principio y un término, como cuando ustedes cuentan una historia. Entonces, ahí está la diferencia entre una historia y la otra historia, en donde una es la encargada de realizar la investigación y la otra es el relato histórico en cuestión. Según Fernand Braudel, los tiempos históricos nosotros los dividimos en tres. ¿Ya? El corto plazo, que es la vida cotidiana, es una fecha, es un suceso que se enmarca dentro de un gran proceso. Como por ejemplo, si nosotros decimos corto plazo, nos referimos a 18 de septiembre de 1810. Es una fecha que enmarca un proceso, que en este caso es la independencia de Chile. En cuanto al mediano plazo, este está con acontecimientos diversos, pero sin embargo no alcanza a ser un largo plazo o un corto plazo, sino que está en este, si lo podemos decir así, en este limbo histórico. Por ejemplo, la revolución industrial no es un proceso corto, pero tampoco alcanza a ser un proceso largo, pero sí tiene incidencia en lo que más adelante sería, por ejemplo, la edad moderna, que en este caso es un largo plazo. Un largo plazo es el tiempo histórico en el que corresponden las estructuras, ¿ya? En donde las realidades históricas permanecen ahí y están en un largo proceso, en donde aquí nosotros podemos ver cambios sociales, cambios económicos y también cambios políticos, ¿ya? Entonces, los tiempos históricos, según Braudel, los dividimos en tres: corto, mediano y largo plazo. Ahora, ¿cómo construimos un conocimiento histórico? Para esto, nosotros tenemos que considerar las fuentes históricas, que nosotros en primer lugar encontramos las fuentes primarias. Estas fuentes primarias nosotros las podemos encontrar como no escritas. ¿Cuáles son estas fuentes no escritas? Los monumentos, los utensilios, los edificios, las osamentas, etc. Osamentas son estos restos óseos que se encuentran en excavaciones. Y a partir de eso nosotros encontramos un proceso histórico y también encontramos conocimiento histórico, ¿ya? Con los edificios también ocurre lo mismo. En segundo lugar, dentro de estas fuentes primarias nosotros encontramos las fuentes escritas, que estas fuentes escritas pueden ser obras literarias, tratados, constituciones, periódicos, monedas también. Porque si bien son parte de un monumento, son parte de algo que no está escrito, nosotros vemos quizá el año donde fue acuñada, cuando fue acuñada esta moneda, ¿ya? Y bajo qué periodo. En el caso de los romanos se ponían las monedas de los emperadores. Entonces a partir de eso se ponía la cara del emperador, y a partir de eso entonces nosotros podemos encontrar una fuente primaria. En segundo lugar, nosotros para considerar una fuente histórica tenemos que considerar las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son los libros de historia, los que ustedes leen, los tratados, las biografías,
por ejemplo la biografía de Arturo Prat, la biografía de Cristóbal Colón, los estudios arqueológicos y un largo etcétera que están catalogadas estas fuentes secundarias. Por ejemplo, cuando nosotros nos referimos a una fuente primaria no escrita, en este caso nos vamos a referir a la máscara de Tutankamón. Esa es una fuente primaria no escrita. Pero una fuente secundaria sería un libro de historia que explica dónde encontraron la máscara mortuaria de Tutankamón. En cuanto a la construcción del conocimiento histórico, nosotros vemos que la construcción de este conocimiento la podemos dividir en tres. En primer lugar, tenemos la fundamentación, que es la fuente de hecho que tiene el investigador histórico. ¿Dónde yo consigo esta fuente? ¿Dónde yo voy a realizar esta investigación? En segundo lugar, cuando yo voy tomando el trayecto que va tomando esta fundamentación, voy a verificar la información. ¿Ya? Yo verifico. Para eso, yo voy a las llamadas notas al pie y ahí veo dónde conseguí esto. Y por último, tenemos la validación de esta información, donde se tomaron las muestras históricas, ya sean fuentes primarias o secundarias que ya las expliqué anteriormente. Bien, entonces es así como nosotros construimos historia. Aclaramos la diferencia entre la historia con mayúscula y la historia con minúscula. Y a partir de eso nosotros encontramos un conocimiento como construcción. Espero les haya quedado claro. Cualquier duda o consulta me pueden escribir a mi correo. Y también está la guía sobre esta clase. Que estén muy bien. Un abrazo a cada uno de ustedes. Y nos estamos viendo pronto.